decir que los más sobresalientes o los que nos llaman la atención a primera vista, pues son estos contenidos en el 685, porque nos dice este artículo que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral, conciliatorio, iniciando a instancia de parte, y dice tomando las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. De este precepto legal podemos advertir que hay una serie de principios que van a determinar las reglas o cómo se va a orientar el resto de disposiciones normativas tendientes a cumplir estas finalidades. ¿Sí? El de publicidad, pues decíamos, tiene que ver con la posibilidad de que todas las personas puedan acudir y presenciar un juicio, desde luego si es que tienen interés, un interés simple, llamémoslo, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, no tienen que acreditar tener un derecho fundamental, no tienen que acreditar que se ven perjudicados con el desarrollo del proceso, sino simplemente con que quieran presenciarlo, con eso basta. Ahora, habría que decir que una cosa es estar presentes y otra cosa es comparecer, porque para comparecer, desde luego que necesitan satisfacer las reglas de la personalidad, ¿no? Entonces, pueden estar presentes, pero no pueden comparecer. Entonces, con eso tiene que ver ese principio de publicidad. Cualquier persona puede encontrarse ahí, incluso en la mesa, y no es necesario que acredite, decíamos, más que un interés simple. Habría que decir que quizás este principio se rompa ahorita un poquito, dado la contingencia sanitaria, porque al menos en estos momentos en que los riesgos de contagio pues, están en sus mayores puntos, pues la mayoría de tribunales o la mayoría de autoridades jurisdiccionales ha dictado una serie de reglas tendientes a que en las audiencias se encuentren presentes únicamente las partes que vayan a comparecer, es decir, parte actora, parte demandada y hasta ahí, ¿no? En caso de que fuera necesario, pues quizás el desahogo de alguna prueba o con algún absolvente, algún ratificante o algo, bueno, se procurará que este pase a la mesa hasta que vaya a tener su intervención. Entonces, pues no sé, quizás ahora cuando empiece la justicia electrónica o cuando se vaya implementando poco a poco, quizás estos juicios orales a través de otros mecanismos como podrían ser en línea, pues quizás el principio de publicidad se podría continuar ahora sí que haciendo públicas las invitaciones, ¿no? Quien quiera presenciar el proceso lo puede hacer, pero bueno, habrá que ver cómo va a evolucionar este principio en razón de las nuevas circunstancias que presentan o que se acontecen dentro de los órganos jurisdiccionales. Y luego tenemos el principio de gratuidad del que nos habla este 685 y del que tendríamos que decir que, como ustedes pueden ver, en la materia laboral no hay costas, ¿no? Entonces, la primera razón por la que es gratuito es porque la consecuencia de perder un juicio, pues no tiene mayor alcance que simplemente no haber obtenido la victoria, ¿no? Pero no, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, lo que ocurre en materia mercantil, en la que la parte que normalmente pierde es la que paga tanto los gastos como los honorarios de las partes contrarias, pues esto en la materia laboral no ocurre así. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado también tenemos el lado de que no hay ningún tipo de arancel en las actuaciones laborales. Es decir, el hecho de acudir, el hecho de realizar un exhorto, el hecho de cualquier actuación que se tenga que realizar ante la autoridad laboral, no tiene ningún costo. ¿Sí? No tiene ningún costo para las partes, desde luego, salvo aquellas que la ley, que no tengan que ver propiamente con la autoridad, como podría ser en el caso, sobre todo, de la parte patronal, el desahogo de las pruebas periciales, ¿no? Y entonces, cuando alguien contrata a un testigo experto, cuando alguien contrata a un especialista, pues tiene que cubrir sus costos. Habría que decir que esto ocurre hasta en tanto no estén implementados los nuevos juicios, porque el nuevo procedimiento, el procedimiento que se establece en la ley reformada a partir de mayo de 2019, la pericial va a ser una pericial única. Es decir, ya no va a tener, y como vamos a ver más adelante cuando hablemos de la prueba pericial, ya no va a tener esa naturaleza colegiada que tenía en este procedimiento, sino que va a haber una pericial única, una pericial que va a designar la autoridad laboral
y en ese sentido, pues ya no habrá costo desapreciar, ya que ese costo lo tendrá que absorber el Estado, ¿no? Y entonces, por eso decíamos, no hay ningún tipo de gasto o erogación para las partes y como consecuencia de ello se entiende que el procedimiento es gratuito. Se establece un principio de inmediatez porque, como ustedes veían cuando hablábamos de la radicación del procedimiento ordinario, o bueno, en casi todas las radicaciones, el acuerdo se dicta dentro de las 24 horas siguientes. Y entonces esto implica que el proceso laboral, casi en cuanto hay una petición, tendría que haber un acuerdo, ¿no? Al menos así tendría que ocurrir en el mundo del deber ser. Decíamos que esto a veces no ocurre porque, bueno, las autoridades laborales pues están sobresaturadas, están ya sobrepasadas en su carga de trabajo y, bueno, eso hace un poco complicado que se cumpla ese principio. Y luego tenemos también un principio de predominancia oral. Y a diferencia de lo que pudiera ocurrir en otros procesos, como el proceso penal, ¿no? Que es un proceso oral, netamente oral, aquí decíamos hay un principio de predominancia oral porque, como podemos ver, tiene fases o actuaciones que son escritas. Incluso el nuevo procedimiento, que también se le va a conocer como oral, ¿no? Habría que decir que pues tiene una etapa de conciliación prejudicial, es decir, esa conciliación que se realiza fuera de los tribunales, pues no es propiamente parte del procedimiento ante el juez, ante el órgano que va a resolver, ¿sí? Tiene también además el nuevo procedimiento una fase escrita que se va a integrar con la demanda y con la contestación. Y entonces, al igual que ocurre en este procedimiento, llamémosle tradicional, la demanda, decíamos, como ustedes recuerdan, la demanda se formula por escrito. Y al realizar la contestación, se le da a la parte demandada la posibilidad de hacerlo por escrito o de manera oral, ¿sí? Y entonces, como hay esa posibilidad de realizar actuaciones por escrito, como incluso pudieran ser los propios escritos de pruebas, promociones, etcétera, pues se rompe, digamos, ese principio de oralidad absoluta. Y por eso es que cuando la Ley Federal del Trabajo hace referencia a esta oralidad, dice una predominancia oral. Es decir, lo que va a buscar es que sea oral, porque esto le va a dar mayor celeridad al procedimiento, desde luego. Pero habría que decir que las fases escritas o las promociones escritas también hacen ágil el procedimiento, porque evitan precisamente el desgaste de la autoridad al estar dictando, al estar transcribiendo o copiando toda una serie de actuaciones que podrían, desde luego, quitar tiempo, ¿no? Y luego, un principio que me parece ahora ya predomina en todos los procedimientos, pues es el principio de conciliación. Este principio de conciliación lo que busca es que en cualquier etapa del procedimiento, en cualquier etapa del proceso, se busque llegar a un arreglo entre las partes. Y habrá que decir que la Ley Federal del Trabajo permite incluso que después de dictado el laudo se puedan convenir modalidades para su cumplimiento. Es decir, aun cuando ya pudiéramos tener una determinación de la parte de la autoridad laboral, se permite que se lleguen a acuerdos, que se lleguen a convenios y en ese sentido se pacten o se fijen determinadas modalidades para cumplir. ¿Cuál podría ser una modalidad de cumplimiento? Por ejemplo, si condenan a un patrón a decir, bueno, tienes que pagar 200,000 pesos como consecuencia de indemnización constitucional y salarios caídos, que el patrón pudiera decir, bueno, no tengo dinero, ¿no? Pero me comprometo a hacerlo en 4 pagos o en 5 pagos, ¿no? Y esto, desde luego, evitaría, en cierta forma, pues que llegáramos hasta un procedimiento de ejecución o de embargo, que desde luego, si la parte contraria ejecuta o interpone los medios ordinarios de defensa, así como el juicio de amparo que pudiera tener a su favor, pues desde luego que eso alargaría más el juicio, ¿no? Entonces podrían decir las partes, bueno, si me va a pagar aunque sea en estas modalidades, pues lo acepto, ¿no? Y entonces esa posibilidad de convenir, esa posibilidad de transar, digamos, en el buen sentido, ¿no? En Estados Unidos le conocen como tranza, a la transacción, al acuerdo. Y en ese sentido, esa posibilidad de arreglarse, pues desde luego tiene que privilegiar todas las partes del procedimiento, ¿sí? Y entonces por eso se establece y se erige además como un principio rector del procedimiento laboral. Y esto lo vemos también en el nuevo procedimiento laboral, ¿no? Que decíamos
Se va a tratar de privilegiar en todo momento la conciliación, la cual podrá hacerse, o deberá más bien hacerse, de manera administrativa en una fase prejudicial, y en todo caso, en caso de que no se lograra, pues se puede continuar haciendo aún en el juicio, ¿no? Si llegaran a un arreglo, simplemente se le dice al juez, ¿sabe qué? Ya nos arreglamos y le vamos a hacer así, de esta o tal manera. Ok, bueno. Nos dice también que es un procedimiento que se inicia a instancia de parte porque no actúan de manera oficiosa, como podría ocurrir en el caso de la materia penal, ¿no? En el que si un fiscal, un ministerio público tiene conocimiento de una noticia delictuosa, de hechos probablemente constitutivos de delito, pues desde luego que tienen que iniciar investigación, ¿no? Pero aquí en la materia laboral, como en muchas otras materias, se necesita el actuar de alguna de las partes, ¿no? Si la parte actora no interpone la demanda, el juzgador, aunque pudiera tener conocimiento, por ejemplo, de un despido, no podría decir, ah, bueno, pues voy a abrir el juicio porque a fulano lo despidieron. No, necesita que, si a Ángel Casas lo despidieron, que Ángel Casas interponga su demanda, ¿sí? Entonces, por eso se dice que existe un principio de instancia de parte. Necesitamos que las partes estén impulsando el procedimiento. Obviamente la ley nos dice cuándo es necesario ese impulso y cuándo no. Luego, otro de los principios que podemos encontrar es el de economía, ¿no? Y este de economía, pues no tiene que ver con el ahorro de dinero, no tiene que ver con el ahorro de, de gastos, ¿no? Sino lo que tiene que ver es con el ahorro de recursos. Entonces la economía lo que busca es que todo se haga en la mayor parte posible de una manera tal que permita el ahorro de recursos, ¿sí? ¿Y cuál es el recurso más valioso que podríamos tener en un proceso? Pues el tiempo, ¿sí? Y entonces esto se va a concatenar con otros principios como son el de concentración. Este principio de concentración lo que va a buscar es que la mayor cantidad de actuaciones posibles se hagan en un solo momento, ¿sí? Desde luego en la medida de lo posible, ¿no? Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a señalar desahogos de pruebas, pues a lo mejor si tengo una prueba con una misma persona, pues en lugar de ponerle 20 fechas, pues lo pongo en una sola y ya sé que esa persona tiene que venir ese día, ¿no? Y tendrá que desahogar confesionales, ratificaciones, testimoniales, lo que sea, ¿no? Entonces ese principio de concentración le va a permitir a la autoridad agilizar el juicio, ¿no? Dar cumplimiento a otra serie de principios que son inherentes a todos los procesos, no solo al laboral, ¿no? Recuerden ustedes que hay un principio de prontitud y de expeditez que no lo ordena la Ley Federal del Trabajo, lo ordena la propia Constitución en el artículo 17, ¿no? Y entonces estos principios, desde luego, no se excluyen, no son excluyentes entre sí, sino por el contrario, son complementarios. Entonces, esta concentración va a permitir precisamente dar cumplimiento a esa expeditez, ¿no? Es decir, hacer las cosas sin trabas. A eso se refiere lo expedito, ¿no? El no poner obstáculos en el procedimiento. Y esto va a ser posible también a través de otro principio que conocemos como el de sencillez. Y este principio de sencillez, decíamos, pues tiene que ver con la posibilidad de que todo se haga sin formulismo, sin rigorismo, sin frases sacramentales, ¿no? Y entonces, por eso decíamos que el proceso muchas veces se presta quizás a malas interpretaciones porque el proceso en materia laboral es muy sencillo, ¿no? Y lo veíamos cuando hablábamos de los incidentes. Los incidentes, las disposiciones relativas a los incidentes nos dicen, pues vas a celebrar una audiencia de alegatos, de pruebas y alegatos, ¿no? Y tan. Dices, ah, bueno, pero oye, ¿y cómo la voy a celebrar? ¿Cómo la inicio? ¿Cómo la termino? ¿Cómo la desarrollo? Ya la ley no me da mayores detalles, ¿no? Porque decíamos, rige este principio de sencillez. Y luego hay otro principio que decíamos, podríamos denominar el principio de suplencia al error. Y este nos dice que cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta en el momento de admitir la demanda subsanará esta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea oscura o vaga se procedan los términos previstos en el artículo 873 de esta ley.
¿sí? Y entonces decíamos, esto es lo que le va a permitir a la autoridad formularle requerimientos a la parte actora y decirle, hey, tu demanda es oscura o está incompleta, ¿no? Y entonces advertirle de ese error que en algunas otras materias no puede realizarse esa advertencia o esa prevención. ¿Sí? Ok. Y luego teníamos otro principio que se deriva del artículo 686 que conocíamos, decíamos, como inmutabilidad procesal. Y este principio de inmutabilidad procesal, decíamos, ocurre porque el proceso laboral es un proceso uninstancial, ¿sí? Es decir, que solo tiene una instancia. Y como solo tiene una instancia, porque no hay recursos en el procedimiento ordinario, en el procedimiento, los procesos procesales, no hay recursos, y por lo tanto nos dice el 686 que si bien es cierto, pueden regularizar determinadas actuaciones, esto, dice, no implica que puedan revocar sus propias resoluciones.